Muy buen día, familia. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute. Estamos considerando nuestros devocionales a través del Evangelio de Marcos. Llegamos el día de hoy al capítulo 9. Vamos a tomar una historia ahí empezando el verso 14, donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Para poder entender un poquito más lo que es nuestro devocional el día de hoy, cuando Jesús, ahí en capítulo 3, se nos menciona la elección de los 12, hay algo muy interesante en lo cual debemos considerar antes de abordar el capítulo 9 el día de hoy. Ahí en capítulo 3, Marcos escribe lo que hizo Jesús cuando iba a tomar a estos 12 como parte de sí para ser sus discípulos o apóstoles. Leamos por favor Marcos 3, versos 13 y 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Añadamos el 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, Marcos 13 al 15 nos dice que Jesús estableció a 12, a los que él quiso llamó. Y llamó a estos 12, pero antes de darnos la lista, Marcos nos menciona cuál es la autoridad que ellos recibieron. Dice que el Señor Jesús le dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quiero que te quedes con eso en mente. El Señor Jesús a sus 12 les dio autoridad, les dio autoridad. Interesante, pensemos en eso y vayamos ahora sí a nuestro devocional en capítulo 9, verso 14, donde Jesús va a sanar a un muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, verso 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Te voy a decir algo muy importante para resumir lo que ya vamos a decir al final para concluir este devocional. Muchas veces se nos olvida la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos. El Señor escogió a 12, estableció a 12 para que estuvieran con Él, y cuando estableció a estos 12, inmediatamente el texto nos dice que Jesús le dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Nos encontramos en el capítulo 9, cuando Jesús está encontrando a una multitud alrededor de sus discípulos. Dentro de esta multitud hay escribas, están los escribas, están disputando con sus discípulos, están ahí
diciéndole, ¿sabes qué? Ustedes no saben nada, ustedes no sé qué clase de discípulos son, no sé qué clase de seguidores, de creyentes son, han tenido la oportunidad de poder sanar a alguien y no lo han hecho. Y lo interesante es que los discípulos, en verdad, los escribas, lo único que querían es cuestionar a los discípulos y sobre todo cuestionar a Jesús y sus enseñanzas. Ellos bien pudieron quizá ejercer sus conocimientos y ellos mismos poder hacerse cargo de este demonio, pero no fue así, no fue así. Jesús se acerca, ve que hay una multitud y uno de la multitud, un hombre, viene y le dice, ¿sabes qué, maestro? Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, este padre había reconocido que había algo en la vida de su hijo, había un demonio. Y ¿sabes qué, Señor? Lo traje a tus discípulos porque yo sé lo que tú estás haciendo con ellos, yo sé lo que pueden hacer a través de la autoridad que le has dado, porque hemos visto las señales que tú haces y creemos que los que están contigo tienen esa misma autoridad. Probablemente fue un poco así la conversación y no está ajena de la verdad. Pero este hombre agarra y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Tus discípulos no pudieron, no han podido. No han podido. Yo le traje a tus discípulos, a mi hijo, para que echasen fuera ese demonio y no pudieron. ¡Wow! Los discípulos no pudieron hacer algo que Jesús les había dicho que hagan. Obviamente el Señor se iba a glorificar a través de esta situación, pero los discípulos no pudieron hacer algo en lo cual se les había ya comisionado. ¿Por qué? Al final el texto lo dice, lo vamos a leer una vez más. Pero Jesús reacciona, responde y se dirige a sus discípulos y les dice, oh generación incrédula, oh generación incrédula. Oye, ustedes no están creyendo la autoridad que yo les he dado. No están tomando en realidad firmemente su llamado. No están siendo conscientes de lo que yo les he dicho. Se dirige a ellos y le dice, generación de incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a soportar su falta de fe? Recuerda el devocional pasado. Hablaba de que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tengo compasión de la gente, no quiero enviarlos sin comida. Y ellos respondieron y dijeron, pero ¿de dónde vamos a sacar comida? Acá estamos en el desierto, no podemos hacerlo. Habiendo ya anteriormente presenciado un gran milagro de multiplicación. Ahora, esto es interesante, esto es un poco más de lo mismo. Aquí está un hombre que tiene una necesidad, la que de su hijo sea liberado de un espíritu inmundo. Viene donde los discípulos de Jesús y ellos dicen que no pudieron hacerlo. Y Jesús le dice, oye, ¿qué está pasando con ustedes? Toda la vida voy a soportar su incredulidad, su falta de fe, su poca conciencia de tomar las cosas reales como yo quiero que las tomen, recibiendo la autoridad, tomando la autoridad que yo ya les he dado. E inmediatamente el texto nos dice que trajeron a Jesús, a este hombre, y cuando el espíritu vio a Jesús, dice que sacudió con violencia al muchacho. Están trayendo al muchacho a donde Jesús, este hombre trajo al muchacho, a su hijo, donde Jesús, y lo que hace este espíritu es dar manotazos de ahogado. Lo que está haciendo es sus últimos intentos para destruir, porque sabía lo que venía. Sabía que Jesús iba a echarle fuera de este niño e iba a acabar esa posesión sobre este joven. Pero lo que está haciendo es tratando de destruir hasta el último momento. Ese es el trabajo de Satanás: robar, matar y destruir. Eso es lo que hace, y él no se da por vencido nunca, nunca, jamás. Mira, Satanás nunca nos va a dar tregua. Jamás, jamás, jamás. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está ahí constantemente para destruir. Y es lo que está haciendo. Está sacudiendo al muchacho. ¿Para qué? Para destruirlo antes de que él sea derrotado. Es decir, Jesús le iba a expulsar del cuerpo de este muchacho. Jesús se dirige al padre y le pregunta, hey, ¿desde cuándo sucede esto? Y el padre responde, le dice, ¿sabes qué, Señor? Esto pasa desde niño. Desde niño esto le sucede muchas veces. Lo que pasa es que el niño va al fuego, al agua, y ese demonio lo único que está buscando es destruirlo. Nota interesantemente que le dice desde niño. Ahora, aquí hay una realidad que muchas veces nosotros queremos tapar nuestros ojos y no verla. ¿Existen las posesiones demoníacas? ¿Existen espíritus inmundos? Pues definitivamente sí, lo vemos aquí claramente.
Muchas veces no queremos aceptarlo, pero el apóstol Pablo dirige su carta a los Efesios y dice, ¿sabes qué? No hay una guerra contra sangre y carne, hay una guerra contra huestes, contra potestades. Y aquí vemos un espíritu inmundo, un espíritu malo, haber tomado posesión de un niño. ¿En qué edad? No lo sabemos, pero dice que desde muy niño, desde muy joven, a este jovencito le pasaba estas cosas. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Y nota el corazón del Padre. El corazón del Padre es incrédulo en parte también. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, pero si puedes hacer algo. Mira, definitivamente él sabía que Jesús podía hacer algo, pero antes de llevarlo a Jesús lo llevó a sus discípulos, porque sabía que sus discípulos podían también hacer algo, pero al ver la incredulidad de los discípulos, estaba quizá dudando. Sí, estaba quizá dudando del poder de Jesús. Jesús se dirige a él y le dice algo que también es para mí el día de hoy, como para ti también. Jesús se dirige y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Wow! Maravillosas palabras para nosotros esta mañana. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer. Aquí hay un padre desesperado por ver sano y salvo a su hijo que ha sido azotado por este demonio. Aquí hay un padre que se dirige a Jesús y le dice, por favor, si puedes hacer algo, hazlo. Y él ha abierto su corazón. Él ha abierto su corazón como padre y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a poder hacer algo. Y Jesús le dice, mira, si crees, todo te es posible. Y él responde inmediatamente y le dice, ¿sabes qué? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Creo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Soy un incrédulo, ayúdame de verdad a poder ver tu gloria. Y dice que Jesús vio la multitud que se agolpaba e inmediatamente lo que hizo fue reprender al demonio, fue reprender al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Tremenda autoridad. Escucha esto. Jesús le dice a este espíritu, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Lo que Jesús nos muestra al decir esto es autoridad total. Autoridad total. Sal de él. Esto es una autoridad, es como fuera. Es lo que está diciendo, sal de aquí, no más. Sal de él y no entres más en él. Lo que Jesús nos enseña el día de hoy es la autoridad que él tenía y tiene sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Esa misma autoridad en Marcos 3 se la dio a sus discípulos. Le dio. Lo que tenían que hacer sus discípulos es simplemente esto: tomar, recibir, aplicar la autoridad dada por Jesús. Tenían que recibirla y tenían que ponerla en práctica. Muchas veces nos olvidamos que el Señor nos dio autoridad. Nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. Si somos llamados a ser líderes, nos ha dado autoridad en el liderazgo, pero pocas veces ejercemos esa autoridad. Se nos olvida. Somos tan propensos a olvidarnos, somos tan incrédulos realmente, somos tan tontitos en no aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Tremenda autoridad nos ha dado el Señor. No nos está diciendo el día de hoy el Señor, vete por la calle y comienza a echar fuera demonios. No nos está diciendo eso. No vemos eso en los discípulos en una manera fuerte haciendo, hey, demonio fuera. No. Dios nos ha dado autoridad y tenemos que actuar de acuerdo a su autoridad y en el tiempo que Él nos dirija a actuar. No debemos hacer grandes shows y grandes espectáculos de echar fuera demonios. Pero tenemos que reconocer que el Señor nos ha dado autoridad. La misma que le dio a sus discípulos nos la ha dado a nosotros. Ahora, el Señor echa fuera a este espíritu inmundo de este joven, de este niño. Le dice, sal de él y no entres más en él. Tremendo. Cuando el Señor nos libera, lo hace definitivamente. Nos libera totalmente. Cuando el Señor nos libra de algo, nos quita algo que no estaba bien, lo saca para que no más entre en nosotros. Entonces el espíritu, dice, clamando y sacudiendo con violencia, salió
y él quedó como muerto, de muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que fue para este jovencito, para este pequeño hombre, ser libre de esto? Desde niño le había acontecido estas cosas. Las cosas habían sido difíciles en su vida. Había una posesión demoníaca en él y ahora es libre, totalmente libre. Totalmente libre. Y la gente está espantada porque piensan que se ha muerto, pero lo maravilloso de esta historia es que Jesús le toma de la mano. ¡Hey, vamos, levántate! Levántate a tu nueva vida. Levántate y disfruta la libertad que yo te doy. No sabemos qué palabras usó Jesús o si no usó palabras, pero algo pasó en ese momento. El Señor le levantó, le enderezó, le tomó de la mano y él está nuevamente disfrutando de una vida totalmente limpia, libre, sin ataduras. Tremendo, tremendo. Cuando Jesús entra en casa, nos dice la historia para terminar, vienen sus discípulos y le hacen una pregunta aparte y le dicen esto: Jesús, maestro, Rabí, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mira, si bien no ejercieron su autoridad que tenían, había algo en lo que ellos habían fallado definitivamente. Y Jesús les dice algo profundo que también va para nosotros este día. Jesús les dice, este género no puede, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir, sino es con oración y ayuno. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en este tiempo, en este momento, es algo tremendo. ¿Sabes qué? Ustedes tienen que tener una vida en más comunión con el Señor. Ustedes tienen que tener una profundidad más total con el Señor. Ustedes tienen que entregarse totalmente a la oración. Ustedes tienen que enlazar la oración y el ayuno. No es que eso nos va a capacitar para echar fuera demonios, sino que nos va a hacer más dependientes de Dios y ser instrumentos de bendición y ser instrumentos para su gloria. Muchas veces rechazamos la autoridad, muchas veces no hacemos lo que realmente el Señor quisiera que hagamos, simplemente porque no estamos teniendo una comunión profunda con Él. La oración y el ayuno van de la mano. El Señor quiere que seamos instrumentos de bendición. El Señor anhela eso, es nuestro llamado. Podemos estar siendo instrumentos de bendición, pero aún podemos hacer muchísimas cosas más. ¿Sabes cuándo? Cuando estamos teniendo una comunión profunda con el Señor. Cuando estamos orando y ayunando. Y van a suceder cosas increíbles. Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía. ¿Lo hemos descubierto o no? Espero que sí. Si no lo has descubierto aún, por favor, toma tiempo para orar. Toma tiempo para ayunar. Dios nos ha dado autoridad. No rechaces esa autoridad. Vamos a ponerla en práctica. Pero ¿sabes qué? Necesitamos mayor comunión con el Señor. Mayor oración, mayor ayuno. Negando nuestra carne. Estoy compartiendo un tiempo con algunos adolescentes de nuestro ministerio Calvary Kids y estamos leyendo un libro acerca del poder de la oración. Y ayer estuvimos hablando acerca del privilegio de orar. Y realmente estamos viendo cómo el Señor nos está usando como instrumentos para interceder por otras personas. Cuando estamos orando, realmente estamos agradando el corazón de Dios. Cuando estamos ayunando, realmente estamos afligiendo nuestra carne para buscar depender del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a creer al Señor. Al que cree, todo le es posible. Que seas instrumento de bendición hoy y siempre, todo para la gloria del Señor. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad y tu gracia. Señor, como dijo este hombre, ayuda mi incredulidad. Muchas veces somos incrédulos de todo lo que tú puedes hacer en y a través de nosotros. Gracias por este tiempo, que podamos seguir siendo edificados día a día por tu hermosa palabra. Gracias, bendice la persona que está viendo, escuchando este video, Padre. Úsala para tu gloria, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una súper y bendecida semana, un excelente día. Nos vemos pronto.